¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos ustedes, a todos aquellos que se preocupan, que esperan la meditación de cada mañana. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, y espero y deseo con todo mi corazón que ese deseo de querer escuchar este tipo de meditaciones no termine y que vaya de menos a más cada día. Vamos a dar inicio a nuestra reflexión de esta mañana, no sin antes, como siempre, pedirles que por favor inclinemos el rostro para poder orar. Así que oremos. Querido Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor, porque nos has bendecido con vida, con salud. Rogamos tu protección, buen Dios. Dótanos de sabiduría, Señor. Dótanos de prudencia, por favor. Danos de prudencia de lo alto, Señor. Danos de la sabiduría que le diste a Salomón. Bendice grandemente a tu pueblo, buen Dios, a todos aquellos que se preocupan, que se están esforzando, Señor, por servirte. Sé tú con ellos, Padre. Acompáñanos pues en este día, Señor, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios protege. Vamos a leer Salmo 121. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Todos buscamos protección, algo o alguien más grande que nosotros para que nos proteja. Tenemos un instinto natural que nos hace desear sentirnos protegidos. Queremos saber que todo está bien y queremos incluso hacer provisión para las eventualidades de la vida. Pues bien, sobre todo esto, el Salmo 121 tiene algo muy importante que decir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no tiene fatiga de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tal como el salmista mira a los montes, los lugares de protección que el Señor había provisto a Israel durante su peregrinaje, yo te pregunto hoy, ¿a qué montes miras? ¿Será que estás poniendo tus ojos en tu familia, en tus amigos o en los dirigentes de la iglesia, en tus propias habilidades o en los políticos del país para encontrar protección? Los cristianos no podemos esperar recibir protección de ninguno de estos montes, porque nuestro socorro, nuestra protección, viene única y exclusivamente de Jehová. No tenemos que depender de nosotros mismos ni de otras personas. La Biblia es clara en ambos sentidos. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en su fuerza humana. También podemos reiterar en Jeremías 17:5. Para ayudarnos a confiar única y exclusivamente en Dios, el Salmo 121 nos da una lista de las cualidades protectoras. Es el Creador, es decir, que nadie puede guardarnos como Él, porque Él es obedecido por todo lo creado. No se cansa ni se duerme. Hasta los más fieles guardaespaldas necesitan a tiempo para descansar y dormir. Por eso son relevados. Pero Dios no tiene horario ni necesita de un relevo. Es como tu sombra, tu mano derecha siempre está junto a ti, librándote de todo lo abrasador. Guardará tu salida y tu entrada. Todo lo tuyo le importa a Dios, tu protector. Él está pendiente de todo lo que te pasa e interviene para tu bien. No sé en tu caso, pero en el mío, mi socorro viene de Jehová. Y no lo voy a cambiar por nada ni por nadie. Normalmente el ser humano siempre confía en su propia prudencia, en todas las habilidades que el ser humano tiene, humanamente hablando, ¿no? Y aquí nos está invitando la reflexión para que no confíes en tu propia prudencia, que siempre deposites esa fe en Dios y que sepas que Él es tu guardaespaldas, que Él es el que te cuida de día y de noche.
Bien, pues meditemos en nuestra matutina de cada día y vamos a dar paso para poder iniciar nuestra lección de meditaciones para el miércoles 17 de abril. Está bien interesante, mis amigos, hermanos, familia. Yo espero que ustedes estén en sintonía con lo que estamos haciendo aquí y me gustaría invitarles para que puedan poner sus comentarios, para que puedan yo saber qué les está pareciendo la lección, las meditaciones, y así podamos seguir avanzando. Es muy importante para su servidor que usted pueda hacer un comentario ahí para poder seguir creciendo, para poder seguir poniendo tal vez un poco de más contenido, más explicación. ¿Qué les parece todo lo que hemos estado subiendo a la plataforma en el canal? Y que así podamos seguir creciendo. La finalidad de todo esto es que usted sea participante de esto, que usted comente, que si tiene alguna petición por alguna necesidad que tenga de enfermedad o de cualquier índole, que podamos leerla y que podamos estar orando por sus peticiones. Es una bonita manera de poder estar en sintonía unos con otros y de poder estar pidiéndole a Dios unos por otros. Es un hábito muy bonito y les invito para que ustedes también lo hagan por su servidor. Suscríbanse al canal, compartan, denle like. Ese es el método que YouTube tiene, se los he dicho en algunas ocasiones, para poder seguir caminando de acuerdo a los parámetros que ellos tienen. Mientras ustedes más like den y más compartan, este contenido se va a propagar más y va a llegar a más y a más personas. Vamos a estudiar la parte del miércoles 17 de abril, el razonamiento humano al margen de la escritura. Nosotros somos dados, la humanidad en general, somos dados a utilizar razonamientos humanos. Que porque si considero que esto me va a ir bien y es el método que yo utilizo para poder hacer lo que yo considero que puede funcionar. Ese es un razonamiento mío. ¿Cuántas veces no has razonado de alguna manera y las cosas no te han ido tan bien? ¿Cuántas veces has tomado decisiones por utilizar, por confiar en tu propio criterio de razonamiento y las cosas no te han ido tan bien? El razonamiento humano al margen de las escrituras. Aquí prácticamente el título nos está hablando de cuando tú razonas por cuenta propia y las cosas no te van bien, cuando tenemos un manual que te indica paso a paso los movimientos que tienes que dar, cómo debes de dirigirte hacia con Dios, el poder platicar con Él en las mañanas, el orar, el estudiar tu lección, tu Biblia, el poder compartir todo lo aprendido. Una vida cristocéntrica, espiritual, no es del todo fácil, pero no es imposible. Son hábitos muy bonitos que debemos de adoptar, de ir adquiriendo poco a poco, cada día, cada mañana. El Espíritu Santo te va a dar las habilidades para que tú puedas ir ejerciendo paso a paso. Aquí el punto es no desesperarte, ¿no? Porque a veces no ves en medio de tanta oscuridad o tantas cosas que te pasan, no ves la mano de Dios y eso lleva al desespero. Pero dice el apóstol Pablo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Vamos a tener la paciencia, vamos a tratar de confiar en que Dios tiene el control. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente, nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha confiado acertadamente, como cristianos, no probamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas en la Escritura. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Vamos a leer el libro de Proverbios 16, Jueces 21-25, Isaías 53-6, que revelan acerca de Satanás, que revelan acerca de las estrategias del engaño del enemigo de Dios, que es el diablo. Vamos a leer nuestra primera cita, que se encuentra en Proverbios 16-25. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esto es con naturalidad, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, que la tendencia del hombre siempre es al mal.
Y cuando tú no tienes un hábito de poder escudriñar, de poder leer qué Dios te va a decir en su palabra en el día de hoy o los días que tú estudias, a ti te parece que vas a caminar y vas con la seguridad de que todo te va a ir bien cuando no te diriges a Dios, ¿no? Aquí dice, hay caminos que parecen derechos hacia el hombre, pero su camino, pero su fin es camino de muerte. Poco a poco, sin darnos cuenta, muchas personas se han perdido pretendiendo o creyendo que lo que están haciendo es lo correcto. Mientras tú no dejes que el Espíritu de Dios te dirija, es la tendencia que va a ser, ¿no?, para el ser humano. Por eso siempre hay que buscar a Dios en oración. Todos los días, cada día tienes que buscar a Dios en oración para que Él te dirija y que te libre de situaciones, porque yo se los dije en una ocasión, cuando tú vayas al descanso, que Dios te llame a ese lugar donde vamos a ir todos, vamos a ser juzgados, ¿no? Cuando Dios venga por segunda vez y no viene antes de que moramos, vamos a ser levantados, dice la Biblia, de entre los muertos, y vamos a ser llevados a juicio. Y vamos a tener, yo lo simbolizo de esta manera para que lo puedan entender, vamos a tener una pantalla grande donde te va a mostrar Dios todas las veces que te libró de situaciones, y donde te va a mostrar también que te dio palabra y tú no aceptaste, que te dio las armas necesarias para que tú salieras de algún problema y tú no quisiste, ¿no? Este es como yo simbolizo lo que probablemente va a pasar, ¿no? Porque vamos a poder tener la oportunidad de ver dónde y cuándo y cómo es que Dios nos ha librado de situaciones. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas de ellos, eso es otra de las maneras, y dice que Dios va a mandar tu pecado hasta lo profundo del mar, y del oriente al poniente no va a haber huella alguna de tu pecado, de las cosas malas, cuando tú te arrepientes y enmiendas tu camino. Esa es una buena noticia, porque esas son de las cosas de las que no vas a ver proyectadas en esa imagen, en esa pantalla, porque Dios no va a tener memoria de eso, porque tú ya le pediste perdón y ya enderezaste tus sendas, tus caminos, ¿no? Entonces, puesto que Dios conoce tu corazón, entonces tienes que hacerlo en el momento preciso para que el Espíritu de Dios no se vaya de tu vida. Vamos a leer Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. El enemigo de Dios se ha encargado de meterse en las iglesias, lo hemos platicado a lo largo de la semana, de meterse en tu mente, en tus decisiones, en todo lo que tiene que ver con una estabilidad buena dentro de lo que cabe en esta tierra, de que tengas paz en tu corazón, que aún en medio de las dificultades Dios llegue y te dé la paz. Y el enemigo de Dios se ha encargado de ponerle en la cabeza a la humanidad. Dice, uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso o culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Aquí nos trae una historia, un relato de que normalmente siempre confiamos nosotros en nuestra propia prudencia, no siempre nos dotamos de que tenemos habilidades para poder ejercer ciertas cosas, y de repente nos damos cuenta de que somos inmunes, de que somos muy frágiles, y a cualquiera nos puede pasar y nos puede rebotar cualquier situación, ¿no? Dice que hace unos años mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo, de ese tipo de caminatas que se van en el bosque, ¿no? Y se pierden, y dice que por los bosques cercanos del hotel en el que pasábamos la noche, normalmente soy bastante bueno con las direcciones, decía el hombre, y después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol estaba poniéndose y me temía lo peor.
Gracias a Dios encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos kilómetros, unos 8 kilómetros aproximadamente, pero estábamos cerca de la carretera principal. Como su coche de ellos estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Nosotros somos esta pareja que nos hemos perdido en el sendero de este mundo, de esta tierra. Nosotros somos los que creemos que podemos. Nosotros somos los que no entendemos que la mano de Dios es la guiadora, la que siempre nos va a llevar por sendas donde no va a haber espinas, donde no va a haber dificultades. Solamente las sendas de Dios. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Confiar en tu propia prudencia, eso te lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Y es probable que a veces ya no regreses. Cuando tú no dejas que el Espíritu de Dios more en ti, en tu vida, y no permites que poco a poco vaya cambiando tu forma de ver, de pensar, eso es lo que te lleva a la perdición. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de esta tierra. Él quiere que vayamos con Él a ese viaje que está en el cielo. El Espíritu Santo nos señala la Sagrada Escritura que nos conduce al regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligro. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. Que Dios pueda decidir todo lo que acontece en nuestras vidas. Aquí hay algunas preguntas que me gustaría que meditáramos en lo que yo les doy la breve explicación en el Espíritu de Profecía, que cómo nos explica todo lo que acabamos de leer, ¿no? La primera pregunta sería: ¿por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Esa es una experiencia que solamente tú tienes que vivirla, tienes que experimentarla. Yo les he dicho muchas de las veces que yo podría darles aquí un coco wash, ¿no? Darles una lavada de cerebro y tratar de convencerlos de situaciones o cosas. Pero hay cosas relacionadas con una vida espiritual que no hay una explicación lógica. Únicamente la invitación de todo evangelista, de toda la persona que se dedica o que hace este tipo de contenidos, es con la intención de que tengas la curiosidad y vengas y te unas a las filas, pero que tú mismo vayas experimentando paso a paso todo lo que acontece en la vida cristiana o la vida espiritual. Confiar en ese ser supremo, confiar en que Él tiene el control, en que hay un ser que tiene el control para la humanidad y que solo en Él podemos encontrar ese descanso, que solo en Él vamos a poder encontrar ese reposo, que solo en Él vamos a recibir la vida eterna, si Dios la decide así para ti. Pero para eso tienes que aprender a caminar con Dios. Analiza la relación entre la raza humana y la relación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza, te tienes que ponerte a leer en el libro de Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época babilónica, en Babilonia, hasta nuestro futuro. De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana. Tienes tarea. Daniel 2, el capítulo número 2, léetelo todo para que puedas comprender un poco más en lo que yo te doy una explicación en teoría, ¿no? Lógica de lo que estamos estudiando. Dice el Espíritu de Profecía: el tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía la fuente de los iniquidores con un sencillo escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees en toda la oportunidad cuando se despertaba algún interés, fuera por obrar de un amigo o un enemigo?
Él sembraba la simiente de la palabra, aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente. Señala la escritura diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está hablando de la guía que tenemos, ¿no? de la Biblia. Podemos ver más contenido de esto en Juan 5:39. Los siervos de Cristo han de ser la misma obra en nuestros tiempos, así como en el antaño. Las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. Muchos profesos, ministros del Evangelio, no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte, valoran su juicio como superior a la palabra, y los pasajes de la escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad o en su propia prudencia. Cristo reprendió estas prácticas en su tiempo. La Biblia ha de ser representada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Ayer precisamente platicaba, le mandé unos mensajes a las personas que yo considero más cercanas a mí, que me gustaría que vinieran y se añadieran a las filas. Les comparto de repente alguna meditación, y ayer estaba estudiando unos temas. Por cierto, vamos a ir a campañas esta semana. Probablemente no vamos a tener la oportunidad de grabar todos los días. Voy a hacer lo posible. Si hay lugar, un espacio donde yo pueda estar grabando las meditaciones, se las voy a seguir enviando. Pero si no, les aviso desde ya que vamos a estar en campañas y que el Señor me ha hecho un llamado para que yo vaya a participar de esas campañas. Estaba estudiando y le mandé una frase que me gustó, ¿no? Y él me dice que esas son puras historias, que eso no es verdad, y que bueno, me contestó algo que me dolió en el alma, pero yo soy muy respetuoso de las situaciones o de las cosas, de las creencias de los demás. Así que, pues bueno, sigo orando por las personas que con incredulidad dejan en saco roto, ¿no? Todo lo que uno pueda proyectarles, enseñarles o decirles para beneficio de ellos mismos. Dios haga su obra en ellos. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así pueden oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonarse a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque este señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. En abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura, el razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio de la investigación de las profecías, especialmente de Daniel y de Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente la suposición de los geólogos que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado. Así es el ser humano, así somos nosotros. Dios nos revela cosas en su palabra, nos revela cosas por medio de profetas que Dios ha puesto, que entienden un poco mejor las Sagradas Escrituras, y le creemos más siempre a la lógica, ¿no? Estos supuestos geólogos que están contradiciendo o que contradicen porque no tienen una base sustentada físicamente. Entonces ellos no pueden asumir que las cosas pasan de alguna manera. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y la imaginación del corazón humano está socavado. La inspiración de la palabra de Dios
y lo que debería o debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Este libro santo, el que leemos, la Sagrada Escritura, ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es el carácter divino con las nubes de oscuridad. Pero el Señor ha perseverado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de enseñarnos el camino al cielo. Someternos es difícil para los seres humanos porque no queremos que nadie venga a imponernos, y cuando viene alguien a tu casa, a tu vida, llámese de cualquier índole, amigos, familia, una iglesia que te visita y empiezan a quererte mostrar el carácter de Cristo, muchos llegan con tanta autoridad, muchos líderes hemos cometido el error de no ser respetuosos en ese sentido y de quererles enseñar, obligándoles prácticamente a que se sometan a lo que nosotros ya hemos entendido. No es el camino. Dios dejó como ejemplo cómo es que iban a hacer nuestro peregrinaje en esta tierra, y es ir y visitar a las personas, visitar a los enfermos, suplir sus necesidades, enseñarles acerca del Dios vivo y que ellos solos tomen sus decisiones. Aquí nada más hay dos bandos, se los he dicho muchas veces, es el enemigo de Dios o Dios, no tenemos de otra. Les dejo la meditación y ojalá y puedan compartir y les haya quedado claro, ¿no?, todo lo que el enemigo está haciendo gracias a la propia prudencia humana, todos los errores que cometemos cuando no nos dirigimos a preguntarle a Dios qué quiere para nosotros. Voy a leerles la promesa que hemos estado leyendo a lo largo de la semana, que se encuentra en Isaías 61. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Les dejo la promesa. Que Dios me les bendiga grandemente. Como siempre les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.